Cuando mi marido me sentó en el sofá con cara de «¿Esto es serio?», me soltó de golpe. «Le pedí a tu hermana que sea mi novia y me dijo que sí». Me quedé mirándolo fijo, como si me hubiera dicho que se le olvidó pagar la luz o algo normal. Carlos estaba ahí, tranquilo, como si nada. Llevábamos 7 años casados y mi hermana menor, Adriana, llevaba 3 meses viviendo con nosotros desde que se la inundó el departamento. Al principio parecía buena idea. Todos ahorrábamos. Ella tenía donde quedarse. Hasta ahora. Sacó su laptop y abrió una presentación de PowerPoint que se llamaba Nuestra nueva dinámica familiar. La primera diapositiva tenía una foto navideña de los 3. Hizo clic y apareció otra con puntos sobre eficiencia en el hogar y ahorro compartido. He analizado todo con calma y los beneficios son obvios, dijo, como si estuviera presentando un proyecto en el trabajo. Justo entonces entró Adriana desde la cocina con un café, solo para él. Ni un vaso de agua para mí. Hola, Peque, me dijo con esa sonrisita. Tenemos que platicar del nuevo arreglo. Se sentó al lado de Carlos y se tomaron de la mano delante de mis narices. Él siguió con su rollo. Es lo mejor para ti también. Últimamente has estado muy estresada con el trabajo. Si Adriana me ayuda con mis necesidades, tú vas a tener menos presión. ¿Menos presión? Mi marido queriendo salir con mi hermana era menos presión para mí. Increíble. Hizo clic y apareció un calendario semanal codificado por colores. Lunes, miércoles y viernes conmigo. En azul, martes, jueves y sábado con Adriana. En rosa. Los domingos, todos juntos en familia. Así nadie se siente excluido, explicó orgulloso. Me levanté, pero las piernas me temblaban. ¿Hiciste un horario para acostarte con mi hermana? Asintió, como si fuera el mejor invento del mundo. También preparé una tabla de tareas y un nuevo reparto de gastos. Adriana va a poner el 30% ahora que es pareja oficial. Otra diapositiva. Gráficos de ahorro con 3 sueldos entrando. Adriana seguía tomando café de mi taza, en mi cocina. Además, ya vivo aquí, dijo ella. En realidad no cambia casi nada, solo que ahora somos sinceros con lo que sentimos. Le tocó la rodilla a Carlos. Llevamos semanas sintiendo esta conexión. Semanas. Mientras yo salía a trabajar pensando que mi matrimonio iba bien, ellos llevaban semanas planeando esto. ¿Cuándo empezó?, pregunté. Carlos se puso a pensar. ¿Te acuerdas de tu conferencia en Dallas? Ese fin de semana Adriana y yo conectamos de verdad. Eso había sido hacía 6 semanas. Yo estuve fuera 3 días por trabajo. ¿Te acostaste con mi hermana mientras yo estaba en Dallas? Los dos se rieron como si hubiera contado un chiste malísimo. No nos acostamos, dijo ella rápido. Solo hablamos de sentimientos y vimos que somos muy compatibles. Carlos nunca te sería infiel, por eso lo estamos haciendo de forma ética. Ética, la palabra estrella del día. Sacó un montón de hojas impresas. Encontré este acuerdo de poliamor en internet. Solo falta firmarlo y listo. 20 páginas con reglas sobre noches de citas, límites sexuales y todo. Ya habían puesto nuestros nombres. La fecha era de hace 2 semanas. Queríamos estar preparados para hablar contigo, dijo Adriana pegándose más a él. ¿Y nuestros votos de matrimonio?, pregunté. Pasó a otra diapositiva con estadísticas. El 20% de las parejas modernas prueban la no monogamia ética. Estamos siendo progresistas. Adriana asintió. En algunas culturas las hermanas comparten marido. Es súper natural. Ya se había metido a grupos de WhatsApp de esposas hermanas. Increíble. Carlos mostró un plano de la casa. Estoy pensando en convertir el garaje en una habitación principal extra. Así todos tenemos privacidad. Ya pedí cotizaciones, 18,000, pero vale la pena por nuestro nuevo estilo de vida. Justo lo que teníamos ahorrado. Exacto. ¿Quieres gastar todos nuestros ahorros?, pregunté. Me corrigió con cara de profesor. No es nuestros ahorros. Es un espacio para mi segunda pareja. Hay que dejar de pensar en términos de posesión. Adriana se levantó. Sé que es mucho de golpe, pero estamos intentando algo lindo y diferente. Me puso la mano en el hombro. Nos amamos. ¿Lo aceptas o no? Fue entonces cuando por fin sonreí. ¿Saben qué? Tienen toda la razón. Los dos se miraron sorprendidos. ¿De verdad?, preguntó Carlos desconfiado. ¿De verdad? ¿Por qué no llamamos ahorita a mi papá y le contamos la buena noticia? Adriana se puso blanca como papel. ¿Para qué vamos a llamar a papá? Saqué el celular y ya estaba marcando. Seguro quiere saber que su hija menor tiene novio nuevo. Carlos se confundió, pero Adriana me quiso quitar el teléfono. No hace falta meter a los papás todavía. Demasiado tarde. Papá contestó en altavoz. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ahí estaba yo, con papá escuchando todo. Adriana a punto de desmayarse y Carlos tratando de parecer profesional. Papá, te tengo noticias buenísimas de Adriana. Tiene novio nuevo. ¿Y no vas a adivinar quién es? Adriana empezó a hacerme señas desesperadas. Espera, papá, no es lo que piensas, gritó con voz de pánico. Íbamos a contarlo poco a poco. Esto no es justo. Carlos se acercó al teléfono con su tono de tranquilo, yo lo arreglo. Señor Fernández, soy Carlos. Creo que hay un malentendido. Lo que estamos haciendo es explorar relaciones modernas, abiertas, que muchas parejas sanas practican hoy en día. Hay estudios que demuestran, papá no dijo nada. 1, 2, 3, 4, 5 segundos de silencio
silencio absoluto. Vi cómo la cara de Carlos perdía color poco a poco. Adriana le apretaba el brazo tan fuerte que se le marcaban los nudillos. Y entonces papá habló, voz fría, calma, de las que ponía cuando estaba realmente furioso. Carlos, ¿te estás acostando con mi hija menor mientras estás casado con mi hija mayor? Carlos retrocedió un paso. Señor, no es exactamente, o sea, no hemos, técnicamente. Lo que quiero decir es que surgió una conexión emocional natural y tenemos planes a futuro que incluyen a las tres personas de manera justa y equilibrada. De hecho, tengo una presentación completa que explica todo. Si quiere verla, se le trababa la lengua. Nunca lo había visto tan nervioso. ¿Planes a futuro con mis dos hijas? Repitió papá despacio. Sí, señor. En un marco ético, con comunicación abierta, límites claros. La psicología moderna respalda estos arreglos cuando se hacen bien. Fue ahí cuando Adriana se quebró. Lloró fuerte, con hipos, rímel corrido, todo el drama. Sabía que iba a pasar esto. Sollozó. Sabía que nadie iba a apoyar mi decisión. Nadie quiere que yo sea feliz. Todos ustedes solo. Y ahí se quedó, llorando en el hombro de mi marido. Mientras papá seguía en la línea esperando a ver hasta dónde llegaba esta locura. Querían manejar mi vida entera y decidir por mí qué se supone que debo sentir y qué no. Adriana seguía con su clásico numerito de hacerse la víctima, sin importar lo que hubiera hecho en realidad. Cuando rompió el jarrón preferido de mamá jugando a la pelota adentro de la casa, de alguna forma terminó siendo mi culpa por no haberla parado. Cuando la pillaron copiando en un examen del colegio, la culpa fue del profesor por poner un examen demasiado complicado. Y ahora otra vez lo mismo, llorando porque todos éramos muy injustos con ella, mientras yo estaba ahí en mi propia sala, tomada de la mano de mi marido. Adriana, dijo papá por teléfono con esa calma que ponía los nervios de punta, pásame a tu hermana. Nada de altavoz, solo ella. Adriana me miró con cara de puro miedo. Papá, deberíamos hablar todos juntos como familia. Eso es lo que dice Carlos, que es lo más sano para estas cosas. Pero yo ya iba caminando hacia la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Cerré la puerta y quité el altavoz. Aquí estoy, papá, dije. La cocina estaba a oscuras y en silencio. Todavía se oía el llanto de Adriana desde la sala, pero parecía lejano. Prepara una maleta ahora mismo, me dijo papá, y su voz cambió, más suave, pero muy seria, tanto que se me cerró la garganta. Empaca para varios días y ven a dormir acá esta noche. No discutas con ellos, no les expliques nada. Solo agarra tus cosas y sal de ahí. Me apoyé en la mesada. Sentía las manos temblando. Papá, ni siquiera sé qué hacer. Tenían un PowerPoint entero, un cronograma con colores. Ya llenaron un contrato y todo. Papá soltó un sonido que podría haber sido risa, pero estaba demasiado furioso. Tu hermana lleva toda la vida haciendo estas escenas. Pero esto ya es otro nivel. Ven hoy mismo y mañana vemos juntos qué pasos dar. Conozco a un abogado de divorcios del club de golf. Buen tipo. Le ganó el caso a un amigo cuando la mujer quiso quedarse con todo. Vamos a necesitar a alguien así. Divorcio. La palabra me pegó fuerte en el pecho, pero al mismo tiempo sentí que era lo correcto. Como si por fin alguien decía en voz alta lo que yo no me animaba ni a pensar. ¿Y Adriana? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ella? La voz de papá se endureció. Ella ya eligió. Prefirió a tu marido antes que a su propia hermana. De eso no se vuelve. Ahora arma la valija y sal de ahí antes de que te convenzan de quedarte. Carlos tiene esa forma de hablar tan dulce y no quiero que escuches ni una palabra más de él esta noche. Asentí aunque no me viera. Está bien, papá. Llego en una hora. Colgué y me quedé un minuto ahí en la cocina oscura, solo respirando. Del otro lado de la pared escuchaba la voz baja y calma de Carlos, seguro diciéndole a Adriana que todo iba a estar bien, que yo iba a procesar las cosas y después entendería. Procesar era su palabra favorita, como si mi vida cayéndose a pedazos fuera solo cuestión de darle unas vueltas más en la cabeza y aceptar que su plan era genial, pero no iba a procesar nada. Iba a armar una maleta, ir a lo de papá y dejar que alguien que de verdad me quería me ayudara a salir de este desastre. Volví a cruzar la sala sin mirar a ninguno de los dos y subí directo al dormitorio, nuestro dormitorio, el que había compartido con Carlos durante 7 años. Creyendo que estábamos construyendo algo sólido, saqué una valija y empecé a tirar ropa adentro. Escuché pasos en la escalera y luego apareció Carlos en la puerta, con cara preocupada por primera vez desde que empezó su ridícula presentación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dijo tu papá? No contesté. Seguí empacando. Ropa interior, medias, los jeans cómodos de los fines de semana, el cargador, el libro que llevaba meses intentando leer sin éxito. Deberíamos hablarlo como adultos, dijo él entrando. Escapar a lo de tu papá no arregla nada. Tenemos que conversar de nuestros sentimientos y de nuestro futuro. Cerré la valija y por fin lo miré. Mi abogado se va a poner en contacto. La cara de shock que puso valió cada segundo horrible de esa noche. Pasé por al lado de él, bajé las escaleras. Adriana seguía en el sofá rodeada de pañuelos, con los ojos hinchados. ¿A dónde vas? Todavía no terminamos de hablar. Yo ya había terminado. Estaba harta. Salí por la puerta principal, me metí al auto y manejé hasta lo de papá mientras el teléfono no paraba de vibrar con mensajes de los dos que ni abrí. Todo el camino pensé en ese cronograma que había armado Carlos. Azul para mí, rosa para Adriana, como si fuéramos eventos en su agenda y no personas.
Como si 7 años de matrimonio no valieran más que un espacio que podía mover cuando se le antojara. Pero eso se había acabado. Cuando llegué a la casa de papá y vi la luz del porche prendida esperándome, sentí algo que llevaba horas sin sentir: seguridad. Iba a estar bien. Tal vez tardaría, tal vez dolería muchísimo, pero iba a estar bien porque tenía una familia de verdad, no como mi hermana, que parecía entender familia de una manera muy distinta. Mientras Carlos y Adriana susurraban nerviosos en la sala de estar, yo subía a desarmar la valija. Por el ducto de ventilación escuché a Carlos diciendo que había que controlar la narrativa antes de que se les fuera de las manos. Adriana lloriqueaba que yo lo había arruinado todo al llamar a papá, que se desesperaran, que se dieran cuenta de que su lindo cronograma de colores no valía nada cuando aparecía la familia de verdad. Papá ya me había pasado por mensaje el contacto de un abogado de divorcios que conocía del golf. 20 minutos antes era la esposa confundida. Ahora tenía un plan. Y créeme, lo que pasó al día siguiente en la casa de papá hizo que ese PowerPoint pareciera un trabajo de kinder. Papá me esperaba en la cocina con 2 cafés humeantes y esa cara de quien lleva rato dándole vueltas a algo serio. Me senté enfrente y agarré la taza caliente mientras él me miraba un rato largo, como buscando por dónde empezar. Tengo que contarte algo, dijo al fin, y el tono me dejó helada. Hace como un mes Adriana me llamó pidiendo plata. $5,000. Dijo que era para arreglar el departamento por una inundación. Se pasó la mano por la cara, agotado, que el seguro no cubría todo y necesitaba ayuda. Pensé en cómo había vivido 3 meses en tu casa de huéspedes, comiendo tu comida, usando tus cosas, y al parecer todo ese tiempo planeando quedarse con tu marido. ¿Se lo diste? Negó con la cabeza. Le dije que lo iba a pensar. Algo no me cerraba. La forma en que hablaba de lo estresada que estaba en tu casa, de que quizás tendría que quedarse más tiempo del planeado. Agarró el celular de la mesa. Ahora sé por qué quería realmente esa plata. No era para arreglar nada, era para quedarse para siempre. Desbloqueó el teléfono y empezó a bajar. Te tengo que mostrar algo. Perdóname porque va a doler, pero tienes que ver quién es tu hermana de verdad. Giró la pantalla hacia mí. Era una cadena larguísima de mensajes con Adriana que venía de meses atrás. Mensajes donde mi hermana se quejaba de mí, con nuestro propio papá. Léelos, me dijo bajito. Vas a entender. El primero era de hacía 4 meses, antes de la supuesta inundación. Adriana le escribía que yo era controladora con el baño de invitados y no la dejaba poner sus cosas. Mentira, solo le había pedido que guardara el maquillaje porque Carlos también usaba ese baño. El siguiente era peor. Le decía a papá que yo era fría y distante con Carlos, que se notaba lo infeliz que estaba él. Se merece algo mejor, escribió. Alguien que le preste atención de verdad, en vez de estar todo el día trabajando. Me dio náuseas. Otro mensaje de hacía 2 meses, que Carlos le había estado contando nuestros problemas de pareja y que ella creía que podía hacerlo más feliz que yo. Literalmente le escribió eso a nuestro padre. Tú sabías todo esto y no me dijiste nada, le dije mirándolo. Él bajó la vista, con culpa. Pensé que solo estaba siendo dramática. Ya sabes cómo es Adriana. Siempre tiene que convertir todo en Mela. No imaginaba que de verdad intentaría quitarte al marido. Creía que solo sentía celos y necesitaba desahogarse un poco. Volvió a agarrar el celular y buscó otro mensaje. Fíjate en la fecha de este. Fue hace unos 3 meses, más o menos una semana antes de que se inundara el departamento de Adriana. Le escribió a papá diciendo que mi matrimonio se estaba cayendo a pedazos, que le preocupaba mucho por mí, pero que quizás era mejor así porque Carlos merecía estar con alguien que realmente lo comprendiera. Una semana antes de esa inundación, me dejé caer contra el respaldo de la silla y de pronto todo encajó en mi cabeza. Papá, ¿cuándo fue exactamente que se inundó el departamento de Adriana? Me miró levantando las cejas. Hace como 3 meses, más o menos a mitad de mes. ¿Por qué lo preguntas? Hice las cuentas mentalmente rapidito. Adriana le había estado mandando mensajes a papá, hablando de mis problemas de pareja y de que Carlos necesitaba algo mejor. Justo una semana antes de que su departamento se inundara por casualidad y tuviera que venirse a vivir con nosotros. Una semana antes de tener la excusa perfecta para estar todos los días en mi casa mientras yo trabajaba. Una semana antes de empezar a prepararle café a mi esposo y a conectar con él hablando de sus emociones. ¿Crees que ella provocó la inundación a propósito? Pregunté, y aunque sonaba totalmente loco al decirlo, una parte de mí ya lo sospechaba. Papá no se rió ni nada, solo me miró muy serio. Creo que tu hermana vio una oportunidad clarísima y la aprovechó. No sé si causó la inundación o solo la aprovechó, pero el timing es demasiado perfecto como para que sea casualidad. Se paró y empezó a caminar por la cocina, como siempre hacía cuando estaba pensando en algo serio. Tenemos que llamar a tu mamá. Aunque está a 2 estados de distancia, siempre supo cómo manejar las trampitas de Adriana desde que eran chiquitas. ¿Te acuerdas cuando convenció a todo el colegio de que tú le habías robado el proyecto de ciencias? Claro que me acordaba. Yo tenía 15 y ella 12. Copió mi trabajo entero y después le dijo al profesor que yo se lo había quitado. Mamá fue a la escuela con los 2 proyectos y mostró que en el de Adriana todavía se veía mi nombre tapado con corrector
En una esquinita que se le olvidó borrar, Adriana se puso a llorar y a hacerse la víctima, y algunos todavía le creyeron, pero al menos el profe supo la verdad. Es tarde, dije mirando el reloj de la pared. Seguro mamá ya está durmiendo. Tu madre no ha dormido después de las 9 en 30 años, respondió papá mientras ya marcaba el número. Va a querer saber esto ya mismo. El teléfono sonó solo 2 veces y mamá contestó. Daniel, ¿todo bien? Son casi las 10. Se notaba la preocupación en su voz, aunque estaba en altavoz. Papá puso el celular en la mesa entre los dos. Las chicas están pasando por un lío. La mayor está aquí conmigo ahora. Mamá se quedó callada un segundo. Ya me imaginaba que algo andaba mal. Se trata de Adriana, ¿verdad? Papá y yo nos miramos. ¿Por qué lo dices? Pregunté. Mamá suspiró. La semana pasada me llamó haciendo unas preguntas rarísimas. Quería saber si en la Biblia había historias de hermanas que terminaban con el mismo hombre o algo así. Me quedé con la boca abierta. Papá cerró los ojos y negó despacio con la cabeza. Estaba preguntando por Jacob, Raquel y Lea. Siguió mamá. Dijo que era para un club de lectura. Pero Adriana no ha abierto un libro desde el colegio. Sabía que algo raro pasaba, pero no quise meterme. Ahora pienso que debí haberlo hecho. Mamá, me acerqué más al teléfono. Adriana y Carlos quieren tener una relación juntos, aunque yo siga casada con él. Hasta hicieron una presentación en PowerPoint para explicarlo. El silencio del otro lado duró más esta vez. Cuando mamá habló de nuevo, su voz sonó dura, como pocas veces la había oído. ¿Hicieron qué? Una presentación con horarios, gráficos y contrato. Quieren que yo acepte que salgan entre ellos. Adriana lleva 3 meses viviendo aquí, y al parecer ha estado trabajando en Carlos todo este tiempo. Mamá soltó un ruido que era mitad risa, mitad indignación. Esa chica, esa niña tramposa. Debí darme cuenta cuando llamó preguntando por la Biblia. Estaba buscando que yo le diera algún tipo de bendición, que dijera algo que hiciera que pareciera normal. Papá intervino. Además, el mes pasado me pidió 5,000, diciendo que era para arreglar el departamento. Ahora creemos que nunca pensó en volver. Quería quedarse con ellos para siempre. Obvio que sí, dijo mamá. Adriana nunca hace nada sin tener un plan desde chiquita. Desde los 6 años que descubrió que llorándole a cada papá por separado conseguía postre doble. Hizo una pausa. ¿Qué necesitan que haga? Papá me miró y yo le devolví la mirada. Por primera vez desde que Carlos abrió esa maldita laptop, sentí que no estaba sola. Tenía a mi papá ahí en la cocina y a mi mamá al teléfono, los dos listos para ayudarme a enfrentar esto. No sé todavía, admití. Me enteré de todo esta misma noche. Carlos y Adriana siguen en mi casa, seguro pensando cómo darme la vuelta. Papá ya me pasó el contacto de un abogado de divorcios, dije. Perfecto, respondió mamá firme. Llámalo el lunes a primera hora y no vuelvas a esa casa sola. No les des chance de convencerte de nada. Carlos sabe hacer que todo suene lógico y Adriana conoce exactamente qué teclitas apretar. Tenía razón. Hasta en ese momento una parte de mi cabeza seguía buscando excusas. Tal vez de verdad se querían. Tal vez yo había estado muy metida en el trabajo. Tal vez algo en mí fallaba y por eso Carlos miró para otro lado. Pero después recordé el horario ese. Azul para mí, rosa para Adriana. Como si fuéramos tareas pendientes en vez de personas. No voy a volver, dije. Y lo dije en serio. Buena hija, murmuró papá bajito. La voz de mamá llegó otra vez por el teléfono. Ya estoy mirando vuelos. Puedo llegar el sábado por la mañana. Vamos a arreglar esto juntas, como familia de verdad. No esa cosa rara que Adriana quiere armar. O sea que mi hermana había estado tanteando a los dos papás, buscando quien le diera el visto bueno. Probó con papá pidiéndole plata. Probó con mamá con preguntas bíblicas raras. Y como ninguno le dio luz verde, siguió adelante igual, pensando que con Carlos podrían presentarlo como algo ya decidido que yo tendría que tragar. Lo que Adriana no calculó es que en esta familia hablamos entre nosotros. Para la medianoche los dos ya sabían todo. Teníamos un grupo de chat armado, mamá reservando vuelo para el fin de semana, papá revisando leyes de divorcio del estado y yo, por fin, viendo clarito a mi hermana después de 30 años. Esa noche casi no dormí en la habitación de invitados de papá, pero cuando al fin me quedé dormida, fue un sueño profundo que hacía meses no tenía. Al despertar, el sol entraba por las cortinas y olía a café desde abajo. Miré el celular. Más de 20 mensajes de Carlos y un montón de Adriana. No abrí ninguno. Lo puse en silencio y bajé. Papá estaba en la mesa de la cocina con su taza y la laptop abierta en una página de abogados. Buenos días, mi amor, dijo sin levantar la vista. Hay café en la cafetera y ya hablé con el abogado. Te puede atender el lunes por la tarde. Me serví una taza y me senté frente a él, sintiendo por primera vez que quizás todo iba a salir bien. Justo en ese momento escuchamos un auto en la entrada. Papá me miró levantando las cejas. Se paró y fue a ver por la ventana. Todo su cuerpo se tensó. Es Carlos, dijo, y su voz salió plana y fría, de esas que te ponen los pelos de punta. Se bajó con una carpeta en la mano. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en la garganta, pero papá levantó la mano antes de que me moviera. Quédate aquí, déjame encargarme yo. Fue hasta la puerta principal y la abrió antes de que Carlos tocara siquiera. Me acerqué despacito al pasillo para ver qué pasaba en el porche. Ahí estaba Carlos, con su camisa linda de oficina, como si hubiera ensayado todo el discurso frente al espejo antes de venir. Llevaba Carlos tenía en las manos una carpeta bien gruesa,
y ya estaba abriendo la boca para soltar su discurso. Tenemos que hablar como personas adultas, dijo con esa voz calmada que siempre ponía cuando quería parecer el más razonable del mundo. Explicó que su hija estaba haciendo un drama innecesario al meter a toda la familia en algo que debería quedar entre marido y mujer, que si nos sentábamos a charlar tranquilos, seguro encontrábamos una solución que dejara contentos a todos. Mi papá se plantó en la puerta con los brazos cruzados, sin moverse ni un centímetro para dejarlo pasar. Tienes 2 minutos exactos para explicarte antes de que llame a la policía por meterte en mi casa sin permiso. Carlos ni se inmutó, solo asintió, como si ya se esperara esa reacción, y empezó a sacar hojas de la carpeta. Sé que esto puede sonar raro, dijo con ese tono de profesor paciente, como si hablara con alguien que no entiende nada. Pero si miras estos artículos de expertos en parejas y psicólogos, vas a ver que el poliamor es una forma sana y normal de vivir, para un montón de gente. Lo sostenía en alto para que papá viera los títulos y las partes marcadas con fluorescente. Hablaba de estudios serios que decían que las relaciones abiertas con acuerdo de todos dan mucha satisfacción y buena comunicación, que no era para asustarse, que era algo moderno y progresista, y que muchas familias estaban felices así. Le extendió los papeles como esperando que papá los agarrara y los leyera con atención. Mira, este es de una universidad, y demuestra que los chicos criados en hogares poliamorosos salen igual de bien que los de familias tradicionales. Y este otro explica que los celos son algo que la sociedad nos mete en la cabeza, y que se puede superar hablando bien las cosas. Papá miró los papeles que Carlos le ofrecía durante un segundo. Después estiró la mano, los tomó, y los partió por la mitad de un tirón. No leyó ni una línea, ni siquiera les echó un vistazo. Solo los rompió y dejó caer los pedazos al piso del porche, justo delante de los pies de Carlos. La boca de Carlos se quedó abierta. Por un instante solo miró los papeles rotos en el suelo, como si no pudiera creerlo. Señor, estos son estudios revisados por expertos, de revistas serias, dijo, y se le notaba la voz un poco más chillona. Si tan solo se tomara un rato para informarse sobre las relaciones de hoy en día, entendería que lo que Adriana y yo proponemos está basado en psicología seria. No es algo que inventamos nosotros. Hay miles de personas viviendo así y siendo felices. Papá ni se inmutó. Te quedan como 90 segundos. Vi cómo la cara de Carlos cambiaba mientras buscaba qué decir. Esa calma de plástico empezó a resquebrajarse un poquito. Se le notaba que repasaba mentalmente su lista de argumentos, buscando otro enfoque que le funcionara con mi viejo. De repente algo cambió en su mirada, y supe que lo próximo que iba a decir me iba a sacar de quicio. Mira, no quería llegar a esto, dijo bajando la voz, como si contara un secreto, pero la verdad es que tu hija lleva años muy distante emocionalmente, trabaja sin parar, casi no está en casa, y cuando llega, viene agotada, estresada, sin energía para mí ni para la relación. Abrió las manos como mostrando lo sincero y vulnerable que estaba siendo. Me sentía solo. Intenté hablarlo con ella muchas veces, pero se cerraba. No conversa, no cuenta lo que siente. Llega, se pega al celular y se duerme en el sofá. Sentí que mis manos se cerraban en puños. Me estaba echando la culpa a mí. Estaba ahí parado en el porche de mi papá tratando de hacerme ver como la mala de la película. Después de 7 años intentando, por fin encontré a alguien que de verdad me escucha y me hace sentir importante. Siguió. ¿Es mi culpa que esa persona sea tu otra hija? No lo busqué. Adriana simplemente estaba ahí, me entendía. Me prestaba atención cuando tu hija no lo hacía. Me hacía sentir que valía algo. ¿De verdad puedes culparme por conectar con alguien así? Papá lo dejó hablar hasta el final. Se quedó quieto, con los brazos cruzados y la cara dura como piedra, escuchando cada palabra. Cuando Carlos terminó y lo miró con esa cara de ¿ahora sí me entendió?, mi papá respondió: mi hija se va a comunicar con vos a través de su abogado. Ahora salí de mi propiedad. Carlos retrocedió un paso, como si lo hubieran empujado. Espera, ¿no podemos hablar aunque sea un poco? Estoy intentando ser razonable. Estoy buscando algo que nos sirva a todos. Tu hija está tirando 7 años de matrimonio por un malentendido. ¿No crees que al menos se merece escucharme? Tenemos casa juntos, vida juntos, cuentas, planes, historia. No podés desechar todo eso solo porque estás enojada. La voz de papá se puso todavía más helada que nunca. El único que tiró este matrimonio a la basura sos vos. Y si en 10 segundos no te vas de mi propiedad, llamo a la policía. Cerró la puerta. No la dio un portazo. Solo la cerró con firmeza, como si Carlos no mereciera ni ese gasto de energía. Desde la ventana lo vi parado en el porche, totalmente perdido. Miró la puerta cerrada un buen rato, como si no pudiera procesar lo que había pasado. La boca se le movía un poco, como buscando todavía las palabras mágicas que la abrieran de nuevo. Bajó la vista a los pedazos de papel en el piso, se agachó despacio y empezó a juntarlos, recogiendo los trozos rotos como si todavía tuvieran valor. Se quedó ahí parado, sosteniendo esos papeles destrozados y mirando la puerta. En su cara se veía clarito que no entendía nada. Él había llegado con todo preparado, con investigación, impresiones, argumentos para cada posible réplica. ¿Cómo alguien podía rechazar estudios serios y lógica impecable? Caminó hasta el auto todavía agarrando los restos de papeles. Se sentó al volante y se quedó por lo menos 2 minutos mirando fijo la casa de papá a través del parabrisas. Al final puso el motor en marcha
marcha y se fue. Papá volvió a la cocina y se sentó enfrente mío. ¿Estás bien?, preguntó. No sabía muy bien qué contestar. Me echó la culpa, dije, y la voz me salió más chiquita de lo que quería. Dijo que yo era distante emocionalmente, que por eso terminó con Adriana, como si yo lo hubiera empujado a hacerlo. Papá negó despacio con la cabeza. Esa es la jugada de los tipos como Carlos. No pueden reconocer que la cagaron, entonces le dan la vuelta para que parezca culpa de otro. Podrías haber sido la esposa perfecta y él igual habría encontrado una excusa. Así funcionan. Retuercen todo hasta que de pronto vos sos la mala por enojarte porque te lastimaron. Me tomó la mano por encima de la mesa. Esto no es tu culpa. Nada de esto. Carlos decidió algo. Adriana decidió algo. Y ahora les toca cargar con eso. Pero vos no tenés que cargar con nada. Tenés la chance de irte y armar algo mucho mejor. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. ¿Y si tiene razón? ¿Y si de verdad fui una esposa horrible? Papá me apretó la mano más fuerte. Aunque hayas trabajado mucho o estuvieras cansada a veces, que es lo normal cuando tenés un empleo, eso no te hace mala persona. Cuando alguien está mal en un matrimonio, hay opciones: divorcio, terapia, hablar de frente. Lo que no se hace es andar a escondidas con la cuñada durante semanas y después venir con una presentación de PowerPoint como si fuera un contrato comercial. Eso no lo hace un marido infeliz. Eso lo hace un egoísta que quiere tenerlo todo como él dice. En las siguientes 2 horas, Carlos me mandó 17 mensajes. Los vi llegar uno tras otro sin contestar. Al principio seguía con lo de hablemos como adultos. Después se puso arrepentido, diciendo que nunca quiso hacerme daño y que quizás la presentación había sido. De repente se puso furiosa y me gritó que yo estaba rompiendo la familia entera por un malentendido tonto, que era una exagerada y una dramática. El último mensaje decía que Adriana ya estaba recogiendo sus cosas y se largaba porque yo la había hecho sentir como una extraña en la casa de su propia hermana, o sea, mi casa, la misma donde yo pagaba la mitad de la hipoteca, donde ella usaba mi cocina para hacerse café y tomaba de mi taza, la que era para mi marido. Papá me vio la cara mientras leía todo eso y solo negó con la cabeza. Los dos sabíamos que esto no iba a quedar ahí. Adriana nunca se caía sola, siempre se aseguraba de arrastrar a todos con ella. Cuando mamá llegara el sábado por la mañana, por fin íbamos a ponerle punto final, pero antes, Adriana tenía una última jugada preparada. El viernes por la noche estaba en la sala de papá, intentando ver un programa de cocina para desconectar y no pensar en cómo se me desarmaba la vida, cuando me sonó el celular. No era ni Carlos ni Adriana esta vez, sino una amiga del club de lectura. Alguien que conozco hace años y en quien confío de verdad. Hola, ¿estás bien?, me soltó antes de que yo pudiera saludar. Acabo de ver lo que subió Adriana y quise saber cómo estabas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué subió? Hubo un silencio raro, como si no pudiera creer que yo no supiera nada. Hace como 20 minutos puso un texto larguísimo en redes. Está circulando por todos lados. La gente lo comparte y comenta. Pensé que mejor te enteraras por mí y no por otra persona. Le di las gracias, colgué y abrí de inmediato el perfil de Adriana. Papá levantó la vista de su crucigrama cuando notó que mi respiración se aceleraba. ¿Qué pasa?, preguntó, pero no pude contestar porque ya estaba leyendo lo que mi hermana había publicado para que lo viera el mundo entero. Era un texto enorme, mínimo 5 párrafos, y arriba había una foto de ella con cara de pena, el maquillaje corrido como si hubiera llorado un montón. El texto empezaba con: a veces las personas que deberían quererte más son las que más te hieren. Y lo que seguía era peor. Contaba que llevaba 3 meses viviendo conmigo después de que se le inundara el departamento. Y que yo había sido fría y mandona todo el tiempo. Decía que me había sentido incómoda en mi propia familia, que siempre estuve celosa de ella desde chiquitas. Habló de haberse enamorado de alguien inesperado, y que el amor no respeta las reglas que uno cree que debe seguir. No mencionó a Carlos por nombre, pero cualquiera que nos conociera lo pillaba al instante. Lo peor era cómo lo pintaba todo. Según ella, no había hecho nada malo, solo sintió algo y fue sincera. Y yo, la hermana mayor controladora, la había echado de la casa y tratado de poner a los papás en mi contra. Decía que ahora estaba sin techo por mi culpa y que había perdido a su familia por algo que no podía controlar. Terminaba con: nunca quise hacerle daño a nadie, solo me enamoré. ¿Eso es tan imperdonable? Pensé que la familia apoyaba pase lo que pase. Parece que me equivoqué con lo que significa ser familia. Bajé a leer los comentarios y se me revolvió el estómago. Ya había más de 100 y casi todos estaban de su lado. Tu hermana suena súper tóxica, ponía uno. La familia de verdad se alegraría de verte feliz con alguien. Otro: el amor es amor, da igual con quién sea. Tu hermana tiene que crecer y dejar de querer controlarlo todo. Alguien más escribió: esto pasa más de lo que parece. Seguro tu hermana está furiosa porque se siente insegura con su propio matrimonio. Tú mereces estar bien. Seguía y seguía empeorando. Me llamaban celosa, amargada, controladora. Decían que usaba esto como excusa para sacarla de la familia, porque siempre me sentía amenazada por ella. Uno llegó a poner: tu hermana parece de esas que no aguantan que otra persona sea el centro de atención.
Seguro llevaba años esperando una excusa para librarse de ti. Nadie preguntaba qué pintaba Carlos en todo esto. Nadie decía que Adriana se había metido en mi casa y después había ido por mi marido. En su versión, ella era solo una chica que se enamoró y la castigaron por eso su malvada hermana mayor. Me temblaban las manos mientras empezaba a escribir una respuesta. Iba a contar la verdad a todos, lo del PowerPoint, el horario, el contrato que ya habían firmado. Iba a subir las capturas de los mensajes que le mandó a papá, donde me insultaba y decía que podía hacer más feliz a Carlos. Iba a desarmar su papel de víctima con pruebas. Pero antes de que terminara de escribir, papá se acercó, me quitó el celular con suavidad y dijo, no lo hagas. Su voz estaba tranquila, pero firme. Lo que sea que ibas a poner, no lo pongas. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Está mintiendo sobre mí delante de todo el mundo. La gente cree que soy la villana, que la eché sin motivo. Tengo que defenderme. Papá negó despacio con la cabeza. Te voy a contar algo que mi papá me dijo hace años. Nunca te pelees con un chancho en el lodo. Los dos se ensucian y al chancho le encanta. Se sentó a mi lado en el sofá y me puso la mano en el hombro. Si contestas esa publicación, estás entrando en su juego. Ella quiere que peleen en público, que todos vean cómo te enojas, cómo te pones a la defensiva. Aunque digas la verdad, la gente solo va a ver a dos hermanas peleando y le van a creer a la que llore más lindo. Y los dos sabemos quién llora mejor. Sabía que tenía razón, pero igual dolía horrores ver tantos comentarios de gente que no tenía idea de lo que realmente había pasado. Entonces, ¿qué? ¿Me quedo callada y dejo que diga todas esas cosas de mí? ¿Que sus amigos piensen que soy un monstruo? Papá sacó su celular del bolsillo. No te vas a quedar callada. Hay diferencia entre pelear en público y pelear en privado. Adriana quiere guerra en redes porque sabe ganar ahí. Pero no quiere que la familia vea los mensajes que me mandó. No quiere que se sepa lo que dijo de ti a tus espaldas. Buscó su número. ¿La vas a llamar? Pregunté. Le voy a dar una opción, contestó. O quita esa publicación antes de mañana. O empiezo a compartir unas capturitas mías. Vamos a ver qué tan solidarios son cuando lean lo que de verdad piensa de su hermana. Marcó y puso el altavoz para que yo escuchara. Sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz sonaba congestionada, como si hubiera estado llorando. Papi, qué bueno que llamaste. Estoy tan mal, nadie quiere escuchar mi versión. Solo necesito que alguien me entienda. La voz de papá salió helada, de una forma que casi nunca le había oído. Adriana, ya vi tu publicación. Silencio del otro lado. Solo quería que la gente supiera la verdad. Todos están contra mí y yo no hice nada malo, solo me enamoré. ¿Eso es tan terrible? Siempre nos dijiste que siguiéramos nuestro corazón, y eso hice. Papá la cortó. Tienes hasta mañana para borrarla. La voz de Adriana cambió. Se puso dura y a la defensiva. ¿Por qué? ¿Porque deja mal a tu hijita perfecta? Ella es la que armó todo este drama, la que me echó. Yo solo estoy contando mi parte. Tengo derecho a defenderme. Papá ni subió el tono, y eso lo hizo más impresionante. Te explico algo. Tengo guardados todos los mensajes que me mandaste. Los que llaman a tu hermana felpudo aburrido. Los que dicen que Carlos merece algo mejor y que tú lo harías más feliz. El que me pediste 5,000 para arreglos del departamento que nunca ibas a usar en eso. Se hizo un silencio total. Solo se oía la respiración de Adriana. Si mañana sigue esa publicación ahí, siguió papá. Empiezo a mandar esos mensajes a tu mamá, a tus primos, tíos, tías, a toda la familia que ahora está leyendo tu historia de víctima, que vean lo que realmente dijiste de tu hermana antes de meterte con su marido. La voz de ella volvió chiquita. No harías eso. También soy tu hija. Papá contestó sin inmutarse. Dejaste de ser mi hija el día que decidiste destruir el matrimonio de tu hermana. Y su voz seguía teniendo esa calma que ponía los pelos de punta. Tienes hasta mañana por la mañana. Son unas 12 horas para que decidas si prefieres que toda la familia descubra quién eres de verdad. Colgó sin esperar respuesta y dejó el celular sobre la mesa de centro, justo entre nosotros. Lo miré sin saber qué decir. ¿De verdad vas a mandar esos mensajes a todo el mundo? Le pregunté. Papá asintió despacio. Si no lo borra, sí. La gente tiene que saber cómo es Adriana en realidad. Ella apuesta a que somos demasiado correctos para defendernos. Apuesta a que él, por ser familia, va a guardar sus secretos para siempre. Pero eso se acabó cuando decidió ir por ti. Ya no puede usar a la familia como escudo. Nos quedamos callados un rato. Yo no dejaba de actualizar la publicación de Adriana para ver si todavía estaba ahí. Seguían llegando comentarios horribles, gente insultándome, pero ya no me dolía tanto. Sabía que papá tenía esos mensajes guardados. Sabía que estaba dispuesto a usarlos. O esa publicación desaparecía antes del amanecer, o toda la historia de víctima perfecta de Adriana se venía abajo delante de quienes le creyeron. El sábado por la mañana la publicación ya no estaba, pero el daño ya estaba hecho. Media familia extendida la había visto. Primos me escribían preguntando qué pasaba, si estaba bien, si era cierto lo que Adriana había dicho. Una tía llamó a papá furiosa, diciendo que él estaba tomando partido, que Adriana solo era una chica enamorada y que yo estaba siendo muy dura con ella. Adriana había convertido mi vergüenza privada en un show público. Aunque borrara todo, las capturas de pantalla ya volaban por los grupos familiares. Pero esa es Adriana, siempre juega demasiado fuerte.
Se obsesiona con ganar el momento y no piensa en las consecuencias. Ahora había metido a toda la familia en esto. Con esa publicación los había involucrado a todos. Esa tarde, cuando mamá entró por la puerta principal de la casa de papá con su maleta de mano y las gafas de leer subidas en la cabeza, supe de inmediato de qué lado estaba. Primero me dio un abrazo largo, sin decir nada. Luego dejó el bolso en el pasillo y fue directo a la mesa de la cocina. Se sentó con esa cara de "aquí mando yo". Papá y yo nos sentamos frente a ella. Cruzó las manos sobre la mesa y nos miró a los dos. Es hora de una reunión familiar. Se me hizo un nudo en el estómago. Pensé que hablaba solo de nosotros tres, para planear qué hacer. Pero entonces miró a papá y dijo algo que me dejó helada. Hay que invitar también a Adriana y a Carlos. Todos tienen derecho a decir lo que piensan. Quise protestar, pero ella levantó la mano. Sé lo que vas a decir, pero si no les damos la palabra, después van a contar por todos lados que no les dimos chance justa, que nos pusimos en contra sin escucharlos. Les damos la oportunidad de explicarse delante de toda la familia y después cerramos el tema. Papá asintió despacio, aunque se notaba que tampoco le hacía gracia la idea. Tiene razón, si los dejamos afuera del todo, Adriana va a decir que teníamos miedo de oír la verdad. Quería gritar que la verdad ya la sabíamos, que darles micrófono era regalarles justo lo que querían. Pero mamá ya estaba sacando el teléfono. Le escribo a Adriana: vos, papá, mándale mensaje a Carlos, que estén aquí a las 3 en punto. Es la única chance que tienen de contar su versión. Me quedé ahí sentada, con náuseas. Esto era un error garrafal, lo sentía en los huesos. Adriana es experta en salirse con la suya hablando, y Carlos tiene esa forma tranquila y razonable de explicar las cosas que hace que la gente termine asintiendo, aunque diga locuras. ¿Y si convencían a mis viejos? ¿Y si mamá y papá empezaban a dudar y pensaban que yo estaba exagerando? Las horas siguientes fueron eternas, como esperar turno en el dentista, pero 1000 veces peor. Intenté comer algo, pero todo sabía a cartón. Puse televisión, pero no registraba nada. Solo miraba el reloj contando los minutos hasta las 3. A las 2:45 entró un auto al driveway. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Papá miró por la ventana y apretó la mandíbula. Es Adriana. La vi bajar del auto y casi no la reconocí. Venía vestida impecable, con ropa de oficina elegante, como si fuera a una entrevista importante. Pelo perfecto, maquillaje impecable y cargaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Se veía segura, preparada, como si hubiera ensayado esto 1000 veces. Mamá la dejó pasar. Adriana entró al living con la cabeza alta, como si la casa fuera suya. Ni me miró. Se sentó en el sillón grande frente al sofá, cruzó las piernas y apoyó la carpeta en su regazo. Gracias por dejarme explicar, le dijo a mamá y papá, ignorándome por completo. Sé que esto ha sido duro para todos, pero cuando vean la información que trajimos Carlos y yo, van a entender que no estamos haciendo nada malo. Dio una palmadita a la carpeta. Traje material de expertos en relaciones y psicólogos especializados en familias no tradicionales. Hay bastante evidencia científica que respalda lo que queremos hacer. Quise tirarle algo por la cabeza, pero me quedé quieta, con las manos apretadas en el regazo, tratando de no perder la compostura. Minutos después, llegó otro auto. Carlos entró con su mochila de laptop, como si viniera a una junta de trabajo. Saludó con un gesto a papá y mamá, y se sentó al lado de Adriana en el sofá pequeño. No se tomaron de la mano, pero estaban tan cerca que casi se rozaban los hombros. Agradezco que estén abiertos a hablar, dijo Carlos con esa voz calma que antes me encantaba. Sé que lo del otro día fue fuerte, pero traje material nuevo que creo que va a ayudar a que todos entiendan que esto no es una traición. Es un estilo de vida válido que mucha gente en el mundo lleva adelante sin problemas. Sacó la laptop y empezó a prepararla sobre la mesa de centro. Si me dan unos minutos para mostrarles la investigación, van a ver que lo que Adriana y yo proponemos tiene base sólida en psicología. Mamá levantó la mano. Antes de que empieces con diapositivas o lo que sea, quiero que hable Adriana primero. Ella fue la que publicó todo eso en redes. Ella armó este desastre público. Que diga lo que tiene que decir. Adriana asintió, como si estuviera esperando justo ese momento. Se puso de pie y miró a mis padres como si estuviera dando una exposición en el colegio. Se notaba que lo había practicado. Cada palabra salía perfecta, sin titubeos. Quiero empezar diciendo que nunca quise lastimar a nadie, arrancó Adriana. Sé cómo se ve desde afuera, pero tienen que entender que el amor no se elige, simplemente pasa. Y lo que pasó entre Carlos y yo es real, puro y hermoso. Se llevó la mano al pecho, como si estuviera sintiendo todo muy profundo. La verdad es que mi hermana nunca valoró lo que tenía. Durante años vi cómo Carlos se mataba tratando de hacerla feliz, y ella lo ignoraba. Siempre estaba muy ocupada con el trabajo, siempre muy cansada. Llegaba a casa, le decía 2 palabras y se dormía en el sillón. Quise defenderme, pero mamá me miró con cara de espera tu turno. Así que me quedé callada mientras mi hermana seguía diciendo que yo era una esposa pésima que no merecía a Carlos. Carlos es una persona increíble, siguió Adriana. Es inteligente, cariñoso.
Da todo por la gente que quiere, pero mi hermana no lo veía, lo daba por sentado todos los días. Cuando yo me mudé y empecé a convivir más con él, vi lo que ella se perdía. Vi a un hombre maravilloso que solo quería que alguien lo valorara de verdad. Ahora miró directo a mamá, con los ojos brillosos, como si estuviera a punto de llorar. Lo nuestro es real. Sé que quizás no lo entiendan, pero lo que Carlos y yo tenemos es especial. No lo buscamos, no lo planeamos. Simplemente surgió de estar juntos, de compartir tiempo y realmente vernos cara a cara. Adriana agarró su carpeta con fuerza. Y antes de que alguien diga que lo nuestro está mal, déjenme aclararles algo. Esto tiene base científica de verdad. El poliamor lo viven millones de personas en todo el planeta. Hay psicólogos y especialistas en parejas que se dedican justamente a guiar a familias como la nuestra para que manejen este tipo de relaciones. No es una idea loca que se nos ocurrió de la nada. Es una forma de vida real que muchas familias contentas y estables escogen. Abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. Aquí tengo artículos sacados de revistas serias de psicología. También hay testimonios de gente que vive así y está feliz. Y estudios que demuestran que los niños que crecen en hogares poliamorosos se desarrollan igual de bien que los de familias más tradicionales. Esto no tiene que ver con mentiras ni con traiciones. Se trata de abrir la mente y entender que el amor y la familia pueden tener muchas formas. Dejó los papeles sobre la mesa de centro, justo al lado del portátil de Carlos. Lo único que les pido es que dejen de lado los prejuicios un momento. En vez de condenarnos, intenten comprendernos. En lugar de echarnos de lado, acepten que el amor no siempre encaja en el molde que todos esperan. Volvió a sentarse, y por primera vez desde que empezó a hablar, me miró directo a los ojos. Te quiero, hermana. Jamás quise hacerte daño, pero también quiero a Carlos, y no pienso pedir perdón por sentirlo. El corazón siente lo que siente, y ya. Cuando terminó, la sala quedó en completo silencio. Nadie abrió la boca durante lo que pareció una eternidad. Miré a mamá. Su cara no decía nada. Miré a papá. Tenía la vista clavada en el piso. Carlos parecía convencido de que todo lo que Adriana decía tenía lógica perfecta. De pronto sentí un frío horrible subiéndome por la espalda, porque mi hermana lo había hecho muy bien. Había hablado con calma, con argumentos, tocando justo las teclas emocionales correctas. Se presentó como alguien atrapada por sus sentimientos, no como la persona que había planeado quitarle el marido a su propia hermana. Por un segundo dudé, ¿y si de verdad los estaba convenciendo? Tal vez mamá estaba pensando en esos artículos sobre poliamor. Tal vez papá recordaba lo agotada que yo había estado últimamente por el trabajo. Tal vez empezaban a verme a mí como la cerrada de mente por no aceptar esto. Carlos se inclinó hacia adelante con su portátil, listo para su turno, y vi esa sonrisita típica que pone cuando siente que lleva la delantera en una discusión. Me quedé ahí sentada en el sofá de mis padres, sintiéndome más chiquita y más asustada que nunca desde que empezó esta pesadilla. Mi hermana acababa de dar el discurso de su vida y no estaba segura de que alguien lo viera como puro teatro. Mamá dejó que Adriana terminara todo su rollo y que Carlos preparara su presentación. Por unos segundos terribles pensé que se habían salido con la suya, porque nadie decía nada, y la sala estaba demasiado callada. Nadie saltaba a defenderme. Pero entonces mamá metió la mano en su bolso y sacó un montón de hojas. Vi cómo los ojos de Adriana se iban directo a esos papeles, y algo en su expresión cambió, aunque solo un poquito. Antes de seguir hablando de poliamor y artículos, dijo mamá con esa voz tranquila que usa cuando va a soltar algo fuerte. Creo que primero tenemos que aclarar otra cosa. Lo de la inundación en tu departamento, Adriana. La postura segura de Adriana se tensó un poco más. ¿Qué tiene que ver eso? Mi departamento se inundó. Perdí casi todo. Por eso me mudé con mi hermana. Todo el mundo lo sabe. Mamá asintió despacio. Sí, la inundación pasó de verdad. La semana pasada hablé con tu casero para confirmar. Me dijo que todo el edificio tuvo daños por una tubería rota en el piso de arriba. Ojeó sus papeles hasta encontrar lo que buscaba. Pero aquí viene lo curioso. Tu seguro de inquilino te pagó $8,000 por las pérdidas. Tengo el comprobante del reclamo justo aquí. Mostró un papel con números claros, que se veían incluso desde donde yo estaba. $8,000, Adriana. Es bastante plata para alguien que supuestamente le pidió 5 0 a su papá para arreglos. La cara de Adriana se puso blanca, pero trató de mantener la voz firme. Usé ese dinero para comprar muebles nuevos y ropa. Todo se echó a perder con el agua. Mamá negó con la cabeza. No, no fue así, porque también hablé con tu amiga de la universidad, con la que has estado chateando sobre todo esto desde hace meses. Fue muy amable. Cuando le expliqué qué pasaba, me mandó todo. Sacó más hojas, que eran capturas de mensajes de texto con los números de teléfono arriba. Adriana se paró de golpe y la carpeta se le cayó, tirando papeles por todos lados. No tenías derecho a meterte en mis chats privados. Eso es violar mi intimidad. Lo que sea que te mostró está fuera de contexto. Pero mamá ya estaba leyendo en voz alta desde la primera hoja. Esto es de hace 3 meses, 2 semanas antes de la supuesta inundación. Le escribiste a tu amiga, cito textual: me voy a mudar un tiempo con mi hermana. Carlos ya me presta atención cuando ella no está. No va a costarme mucho conquistarlo.
La sala quedó muerta en silencio. La sonrisita de Carlos se borró de golpe y miró a Adriana totalmente perdido. ¿De qué habla?, preguntó. Me dijiste que la inundación te obligó a mudarte, que era una emergencia. Adriana levantó las manos. Está sacando todo de proporción. Solo estaba bromeando con mi amiga. Nos decimos cualquier cosa, es normal. Mamá siguió. Aquí hay otro, de hace 2 meses. Escribiste. Carlos es facilísimo de manejar. Cree que de verdad me importan sus sentimientos, pero solo le digo lo que quiere oír. Cuando lo tenga bien agarrado, lo convenzo de que se separe de su mujer y se quede con la casa. Es preciosa, y yo la merezco más que ella. Carlos se levantó del sofá y se alejó un paso de Adriana. ¿Dijiste eso de mí? ¿Que soy fácil de manipular? Su voz sonaba distinta, más débil, como la de un chico que se entera de que los Reyes Magos no existen. Adriana intentó tocarle el brazo. Cariño, no es lo que parece. Solo me desahogaba con mi amiga. Tú sabes cómo hablamos las chicas. Todo lo exageramos. No lo dije en serio. Pero mamá no paró. Pasó a otra página y su tono se endureció. Este es mi favorito, de hace 6 semanas. Justo después de que mi hija se fuera a esa conferencia laboral, escribiste. Mi hermana es una aburrida total, un felpudo. No merece a alguien como Carlos. Él necesita a alguien divertida y emocionante. Alguien como yo. Ella solo trabaja y lo descuida. Le voy a dar todo lo que ella no le da, y después me quedo con todo lo que tiene. Levantó la mirada del papel y clavó los ojos en Adriana. ¿Un felpudo aburrido? Eso le dijiste a tu propia hermana mientras vivías en su casa. Comías de su comida y planeabas quitarle al marido. Me quedé helada en el sofá, oyendo a mi mamá leer en voz alta lo que Adriana realmente pensaba. Todos esos mensajes que le mandaba a papá diciendo que yo era controladora y fría, nada de eso era por preocuparse por Carlos. No lo quería de verdad, solo codiciaba lo que yo tenía, la casa, el esposo, la vida que me había costado años armar. Carlos la miró como si la viera por primera vez. Me usaste, dijo, y la voz se le quebró un poco. Todo este tiempo creí que teníamos algo de verdad. Pensé que me comprendías, pero solo era un juego para ti. Adriana intentó reír, pero sonó forzado y chillón. Vamos, Carlos, esos mensajes no significan nada. Solo estaba siendo dramática con mi amiga. Sabes lo que siento por ti. Lo nuestro es real. Te amo. Pero hasta yo veía que la máscara se le caía. Ya no parecía confiada, parecía asustada. Papá se levantó de su sillón y se plantó frente a ella. No alzó la voz ni gritó. Solo la miró con una cara que nunca le había visto, como si estuviera viendo a una desconocida en vez de a su hija. Te voy a hacer una pregunta, dijo despacio, y quiero que me contestes con la verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Adriana tragó saliva y se quedó callada. ¿Alguna vez quisiste de verdad a Carlos? ¿O todo esto siempre fue por quedarte con lo que tiene tu hermana? El silencio era tan pesado que se oía el reloj de pared marcando los segundos. Adriana abrió la boca, la cerró, miró a Carlos, a mamá, a mí, y vi cómo algo se rompía en sus ojos. Ya no podía inventar más. Los mensajes estaban ahí, impresos, sin escapatoria. Todos habían oído lo que de verdad pensaba, y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, Adriana se quedó sin palabras. El silencio duró 5 segundos. 10. Carlos soltó una especie de risa amarga, bajita. Dios mío, murmuró. Dios mío, qué idiota he sido. Y se dejó caer otra vez en el sofá. Carlos se dejó caer en el sofá de 2 plazas y hundió la cara entre las manos. Me tragué cada palabra que me soltaste. De verdad creí que lo nuestro era algo especial, de esos lazos que no se rompen fácil. Estaba dispuesto a mandar mi matrimonio al carajo por completo si tú me lo pedías. Alzó la mirada hacia Adriana y en su cara se leía algo muy parecido al asco. Me convenciste de que el problema era mi mujer, que ella no me valoraba, que todo lo malo venía de su lado, pero al final resultó que solo era un juego para ti. Yo no era más que el medio para quedarte con su casa. Adriana por fin abrió la boca. No es justo decir eso. Yo sí siento algo por ti, de verdad. Puede que la forma en que le conté a mi amiga haya estado fuera de lugar, pero lo que sentimos no se inventa. Tú también lo viviste, Carlos. No puedes negar esa chispa. Él solo negó con la cabeza, despacio. Ya ni sé qué fue real. Todo lo que me decías de mi matrimonio, que mi esposa era fría, distante, que no me entendía, eran puras historias que armaste para ponerme en contra de ella. ¿De verdad lo pensabas o solo me decías lo que yo quería oír, como dejaste escrito en esos mensajes? Adriana se quedó sin palabras. Yo, mientras tanto, observaba a mi hermana plantada en el centro de la sala de mis viejos, con su ropa bonita, el maquillaje impecable y todos esos papeles tirados por el piso. Llevaba meses tramando cada detalle, sondeando a papá y mamá para ver si la respaldaban, manipulando a mi marido con esa pose de vulnerabilidad y frases ensayadas sobre conexiones únicas. Y ahora todo se le venía abajo porque mamá hizo exactamente lo que ella jamás imaginó. Investigó por su cuenta. Me puse de pie del sofá y, por primera vez en varios días, sentí las piernas firmes. Miré a Carlos, todavía sentado ahí con la cabeza entre las manos, como si le hubieran derrumbado el mundo entero. Los papeles del divorcio los tengo listos para el lunes, dije con voz calmada y segura. ¿Te parece esperar a que mi abogado te contacte antes de que termine la semana? Me miró un instante y pensé que quizás intentaría pedirme perdón, explicarse o rogar una última chance, pero solo asintió despacio, como aceptando que ya no tenía derecho a reclamar nada. Luego me giré hacia Adriana
que seguía con la boca entreabierta, incrédula. Tienes 48 horas para sacar todo lo tuyo de mi casa. Lo que quede después va directo al jardín. Su cara se transformó en algo feo, retorcido. No puedes hacerme eso. Son mis cosas, tengo derechos. Papá dio un paso al frente. En realidad sí puede. Es su casa y tú estabas ahí de invitada. Una invitada que ya no es bienvenida. Mejor empieza a juntar tus pertenencias. Adriana recorrió la habitación con la mirada, buscando apoyo. Miró a mamá, pero solo encontró una decepción helada. Miró a papá, y él tenía esa expresión distante de quien ya no reconoce a la persona de enfrente. Miró a Carlos, pero él ni siquiera levantó la vista. Y al final me miró a mí, su hermana mayor, a la que había llamado aburrida, felpudo, a cuya vida había intentado entrar para quedarse con todo. Esto no es justo, dijo con la voz temblorosa. Cometí un error. Me enamoré de quien no debía, pero eso no te da derecho a borrarme como si no valiera nada. Sigo siendo tu hermana. Recordé todos esos mensajes que mamá leyó en voz alta, los planes, las mentiras, las intrigas, todas las mañanas en que se sentó en mi cocina, tomando café de mi taza favorita, mientras por detrás planeaba cómo quitarme el marido, el matrimonio y la casa. Tienes razón, respondí. Eres mi hermana, y justamente por eso lo que hiciste duele tanto más. Confía en ti. Te abrí la puerta de mi hogar cuando estabas mal, y usaste esa confianza para intentar destruirme por completo. Tomé mi bolso del sofá y caminé hacia la salida. 48 horas, Adriana. Después de eso, lo que quede va al pasto y no quiero volver a cruzarme contigo. Salí de la casa de mis padres, me metí al auto y me quedé un minuto ahí, simplemente respirando. Por la ventana veía a Adriana todavía discutiendo con mamá y papá, mientras Carlos seguía hundido en el sofá, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero ya no sentía nada por ninguno de los dos. Avancé y manejé hacia mi casa, la casa que seguía siendo mía, la que ayudé a pagar con tanto esfuerzo, el lugar donde esta noche dormiré sola por primera vez en 7 años. ¿Y saben qué? ¿Qué sentiste la última vez que alguien en quien confiabas te falló de una forma tan profunda? ¿Hay alguna traición que todavía te pese en el pecho cuando piensas en ella por las noches? ¿Cuánto tiempo crees que uno necesita para volver a abrirle la puerta a la confianza después de algo así? Si alguna vez te pasa algo parecido o simplemente quieres seguir escuchando historias que tocan fibras parecidas, quédate por acá cerca en Umbral Unca. A veces compartir lo que duele ayuda a que pese un poco menos.